Hermanos, bienvenidos a esta transmisión en vivo. Es el día de la resurrección de Jesucristo. Qué día tan maravilloso es hoy, pues celebramos la resurrección de Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, que ahora vive en el cielo. La resurrección es el evento más grande en la historia de este mundo. La resurrección es el fundamento de la fe cristiana. No habría cristianismo sin la resurrección. Pablo escribió en 1 Corintios 15, 13 y 14, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Sin la resurrección de Cristo, no tendríamos un fundamento para nuestra fe y no estaríamos aquí predicando el Evangelio para que las personas pongan su fe en Jesucristo. Todo sería en vano. Por el otro lado, porque hubo la resurrección, todos los elementos de nuestra fe son afirmados como verdaderos en cada sentido. Otra vez, la resurrección es el fundamento de nuestra fe. En la reunión de los varones estamos estudiando el libro de Hechos. Hechos nos explica cómo Dios usó a los 11 discípulos, a Matías, quien reemplazó a Judas, para fundar su iglesia. Hasta ahora, nada más hemos llegado a capítulo 7. Pero hemos visto que la resurrección es la doctrina fundamental de las predicaciones de Pedro. El primer sermón que Pedro predicó cuando Dios permitió que naciera la iglesia fue después de que mandó Dios el Espíritu Santo y 120 hermanos creyentes estaban reunidos en el aposento alto. Hablaban en lenguas y por la curiosidad de los que estaban escuchándolos, se juntó una gran multitud. Dios estaba haciendo esto para empezar su iglesia. Y Pedro aprovechó la oportunidad de predicar. En Hechos 2, 22 a 24 dicen así: Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y sigue predicando y habla del rey David en el versículo 31. Hechos 2:31. David, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Después de que terminó esta predicación, 3,000 hombres, no contando sus esposos y hijos, creyeron en Jesús y así empezó la iglesia. Pero sigue. Más adelante, capítulo 4, Pedro y Juan fue al templo a las 3 de la tarde y se encuentra con un hombre cojo de nacimiento. Dios sana el hombre por medio de Pedro. Y otra vez, cuando una gran multitud de los israelitas llegaban a ver qué es lo que pasó, de nuevo, Pedro predica, aprovecha esta oportunidad de predicar. En Hechos 3, 14 y 15, leemos: Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. En otra ocasión dice en Hechos 4:4
que ya 5,000 varones, sin contar mujeres y niños, creyeron en Jesús. Y Pedro y Juan son llevados ante las autoridades religiosas en capítulo 4. Y dicen los versículos 1 y 2. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y en el capítulo 5, otra vez son llevados ante las autoridades religiosas por predicar a Cristo y el resucitado. Hechos 5:30 dice, el Dios de nuestros padres levantó o resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Esta introducción es algo largo, pero quiero que entiendan la importancia de la resurrección. Entonces, ¿ven el patrón de la resurrección en las predicaciones de Pedro? A través del libro de Hechos leemos de la resurrección de Jesús. Y Pablo también, en las otras partes de Hechos, habla de la resurrección y en sus cartas. De Romanos hasta 1 de Tesalonicenses, nada más veremos 1 o 2 versículos de cada uno, pero hay muchos más. Entonces, ¿cuál fue el primer libro que tenemos en la Biblia? Romanos, ¿no? Romanos 6:4, Pablo escribe, si Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Hay muchos versículos, yo creo que tengo como 37 versículos en este sermón, entonces no vamos a tener todos completos. Y eso ven nada más como ejemplo. Investigué, me parece como 6 veces Pablo menciona la resurrección en Romanos. Entonces, ¿qué sigue? Romanos, 1 de Corintios 15, como es resumen del Evangelio 3 y 4, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Seguimos 2 de Corintios 4:14, sabiendo que Él que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Seguimos en Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Cuál sigue? Efesios 1:12, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Filipenses 3:10, a fin de conocerle el poder de su resurrección. Colosenses 2:12, mediante la fe en el poder de Dios que se levantó de los muertos. Primera de Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos al Hijo, el cual resucitó de los muertos. Entonces, esas cartas fueron escritas por Pablo, pero también, aparte de las predicaciones que leímos de Pedro, también él escribió de la resurrección en su primera carta. Primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y el último libro de la Biblia, el discípulo Juan, único de los 12 que murió de causas naturales, escribió de su visión de Cristo en Apocalipsis 1:17-18. Juan escribió, cuando le vi, o sea, cuando Juan vio a Cristo, caí como muerto a sus pies. Y él, Jesús, puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, con todo esto, podemos decir que el tema más importante del Nuevo Testamento es la resurrección de Cristo. Es el tema más importante para el cristianismo en todo el mundo. ¿Y qué nos enseña la Biblia sobre la resurrección de Cristo? Pues vamos a ver Mateo 28, del 1 al 6, para empezar.
para ver el contexto de lo que vamos a hablar hoy. Y ustedes saben la historia. Mateo 28, 1 a 6. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. Vamos a orar, poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, damos gracias por la resurrección. Gracias, Señor, por lo que vamos a estudiar hoy. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes y gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en las vidas de cada uno de nosotros y que podamos estar aquí hoy porque tú resucitaste de la tumba. Le damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues tengo que decirles que este sermón es una mezcla de muchas fuentes. Yo tenía en mente lo que quería decir. Ya con todo esto, lo que vimos en las estudios de varones y todo, tenía ese tiempo de que estaba pensando en esto. Y después estaba pensando una cosa que por las complicaciones de la cirugía que tuve y todas esas cosas y los problemas y tenía un sermón hace 2 años que estaba trabajando cuando tuve que hacer otra cirugía de emergencia. Entonces, hice una mezcla de muchas cosas, un sermón de mi pastor en Tennessee hace muchos años que habla de problemas y todo esto, de la resurrección. Entonces, es una mezcla de muchas cosas, pero vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros hoy. Entonces, el viernes de esa semana, los discípulos de Jesús perdieron a su mejor amigo y maestro cuando fue clavado en la cruz. Todas sus esperanzas, sus sueños fueron sepultados con él. Viernes y todo el sábado guardaron luto por Jesús. Pero al amanecer, el primer día de la semana, algunas mujeres estaban en el camino al sepulcro. Marcos 16:3 dice que estaban preguntándose quién podía remover la piedra de la entrada para que pudieran ungir el cuerpo de Jesús con especias aromáticas. Pero cuando llegaron, encontraron que la piedra ya había sido removida. Un ángel les dijo: no temáis vosotros, en Mateo 28, 5 y 6, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Resucitó. Y porque Jesús resucitó, está vivo, hoy vamos a ver 4 cosas de las cuales podemos estar seguros. Primero, los días oscuros no durarán para siempre. Los días oscuros no durarán para siempre. Las cosas que se veían muy oscuras pocos días antes de la crucifixión de Jesucristo. Las cosas se ven muy malas el jueves y en la tarde el viernes. Piensa en esto, eran días oscuros. ¿Has tenido algunos días oscuros en tu vida? ¿Estás pensando por momentos durante esta pandemia en los que piensas que ya no puede ser peores? ¿Piensa que la persona que más sufre que este mundo eres tú? Nada más mira a Jesús resucitado. Judas aceptó dinero y siendo compañero de Jesús por 3 años, lo traicionó con un beso. Tuvieron un juicio para Jesús. Hubo testigos que mintieron en contra de Jesús. Imagínate el sonido horrible del látigo que estaba abriendo la piel de nuestro Salvador. Pusieron una corona de espinas en la cabeza del Creador del universo. Fue un día oscuro cuando Jesús cargó su cruz por la vía dolorosa
y las personas estaban gritándole y insultándole. Fue un día oscuro cuando clavaron a nuestro Salvador en la cruz. El pueblo y un ladrón crucificado al lado de él se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvase a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios, en Lucas 23:35. Fue un día oscuro cuando Dios Padre le dio la espalda a su Hijo por primera vez en toda la eternidad. Ya no tenía la comunión con su Padre y gritó en Marcos 15:34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la oscuridad cubrió la tierra. Fue un día oscuro, una muerte espantosa. ¿Ha habido un día más oscuro que aquel día cuando pusieron a Jesús en la tumba? Una piedra enfrente de la entrada, la sellaron, mandaron unos soldados romanos para guardarla. Parecía que todos los discípulos de Jesús que habían dedicado sus vidas a Él ya habían perdido todo. ¿Y ahora qué harían? Habían dejado sus familias, sus hogares, sus carreras, sus posesiones. Habían puesto toda su esperanza en Jesús y ahora estaba muerto, puesto en una tumba con una piedra bloqueando la entrada, sellada y guardada por soldados romanos. Sus discípulos tenían que estar pensando: ¿cómo puede ser? Esto no puede estar pasando. ¿Ahora qué voy a hacer? Como dije, tal vez estás pasando por tu momento oscuro, interminable, enfermedades, problemas económicos, problemas familiares, dificultades en el trabajo, tal vez hasta traiciones. Yo, hermano, hermana, no sé qué está pasando en tu vida en este momento, pero una cosa es segura: porque Jesús resucitó de la tumba, los días oscuros no durarán para siempre. David escribió en Salmo 35: por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. La cosa es que no sabemos cuánto tiempo va a pasar entre el lloro y la alegría, pero sí sabemos que no va a durar para siempre. Ahí es donde tenemos que confiar en Dios, que Él sabe el tiempo correcto. También David escribió en Salmo 40, 1-3: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Aquí está el testimonio de David. Aunque tuvo que esperar, no duraron los días oscuros para siempre. Cuando vemos la alegría de este día que estamos celebrando, que Jesucristo resucitó de la muerte y está vivo, sabemos que no durarán los días oscuros. En su vida tampoco. También, porque Jesús resucitó. La segunda cosa que seguro es que Dios es todopoderoso. Aquel viernes, hace 2000 años, los romanos hicieron todo lo posible para estar seguros de que Jesús estaba completamente muerto. Lo golpearon en la cabeza, lo escarnecieron, lo crucificaron, abrieron su costado con una lanza. Y de ahí salió sangre y agua. Después, Nicodemo y José de Arimatea pusieron el cuerpo de Cristo en una tumba. Parece que sus discípulos habían olvidado que Jesús había prometido resucitar de la muerte al tercer día. No había puesto atención a sus palabras. Leemos Marcos 16, 9-11. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana,
El primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber que a los que habían estado con él estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía, que había sido visto por ella, no lo creyeron. En contraste, los enemigos de Jesús no olvidaron lo que dijo. Mateo 27, 62 y 64. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos, o sea, los líderes religiosos judíos, ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Pilato permitió que los sacerdotes y los fariseos pusieran unos soldados romanos para guardar la tumba. Después la sellaron. La sellaron en la presencia de la guardia, colocando una cuerda de un lado al otro de la piedra y sujetando los 2 extremos con un tipo de arcilla especial. Todo esto fue de Dios, porque así ahora era humanamente imposible que cualquier persona, amigo o enemigo de Dios, pudiera sacar el cuerpo de Cristo de la tumba. Pero sabemos que Lucas 1:37 dice: nada hay imposible para Dios. Sin darse cuenta, los líderes religiosos judíos y el gobierno romano se juntaron para tratar de evitar algo que solo Dios pudiera hacer. Y pasó. Con toda la seguridad alrededor de la tumba, Jesús resucitó de la muerte, y solo por el poder de Dios. Y tal vez te parece que todo está en tu contra ahorita. Tal vez sientes que estás en una situación imposible. No ves ninguna solución para el problema en que te encuentras. Tal vez sientes que nadie puede ayudarte. Todo está perdido y hay como una gran piedra encima que es imposible de mover. Pero nuestro Dios es Dios todopoderoso. Y vamos a pensar por un momento en lo que significa que Dios es todopoderoso. Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. ¿Recuerdan? ¿Y cómo lo hizo? Con el solo poder de su palabra. Dios dijo: sea la luz, y fue la luz, como dice Génesis 1:3. Miles de años después, Jesucristo tocó al ciego y lo dio vista. Llamó a Lázaro de la tumba, le dio vida nuevamente. Liberó a endemoniados, etc. Lo que recordamos hoy: si Él levantó a su Hijo Jesucristo de la muerte, ¿no crees que también puede sacarte de tu problema? O si necesitas esperar en Él, Él puede ayudarte a aguantar hasta su tiempo. Jesús tuvo que esperar 3 días. Tal vez digas: 3 días es poco. Yo he esperado años en esta situación. Pero se piensa que el cuerpo de Jesús esperó 3 días en una tumba. Juan 16:33 dice: esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Porque Cristo resucitó, está vivo, podemos estar seguros de que los días oscuros no durarán para siempre. Y Dios es todopoderoso. La tercera cosa es: los tiempos difíciles siempre tienen un propósito. En la noche que Jesús fue torturado, crucificado para sus seguidores, todo esto no tenía ningún sentido. Los que fueron testigos no lo entendieron. Si Jesús era verdaderamente el Mesías, el ungido de Dios, y lo era, ¿qué pudiera haber logrado a través de su sufrimiento y su muerte?
Leemos Isaías 53, 5 y 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús sufrió y murió por ti y por mí. Fue la única manera para que tú y yo pudiéramos tener la vida eterna. Sus tiempos difíciles tenían un propósito eterno. Tus tiempos difíciles tienen un propósito también, si eres un seguidor de Él. Vamos a ver algunos de ellos. Antes que nada, tenemos que pensar en que si hay pecado en nuestras vidas, entonces sí vamos a sufrir por las consecuencias de nuestro pecado. Aunque pidamos perdón y estamos arrepentidos, Él nos perdona, pero todavía hay consecuencias que necesitamos vivir. Es algo elemental, ¿no? Pensamos a los niños pequeños y deberíamos enseñarles acerca de los actos. Lo que haces tiene consecuencias. Comiste demasiados dulces. No obediste y te duele el estómago. Esa es la consecuencia. Después de esto, tenemos que entender que Dios siempre tiene nuestros mejores intereses en mente. Aunque te parezca que no, tienes que creer que lo que la Biblia dice. 1 de Pedro 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Él quiere lo mejor para nosotros. A veces la verdad es que en nuestras mentes no hay sentido. No hay lógica por lo que estamos pasando. Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios es soberano. Nuestras mentes finitas no pueden entender lo que es su propósito para nosotros en los tiempos de sufrir. Pero sabemos que está cuidándonos y quiere lo mejor para nosotros. Buscamos Romanos 5, de 1 a 4. Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Paciencia, prueba. Puedes decir la palabra prueba como carácter probado. Y la prueba o carácter probado, esperanza. Entonces no nos gloriamos en las tribulaciones porque nos gusta el dolor, sino porque produce paciencia. Porque produce carácter que resulta en esperanza que Dios va a ayudarnos en nuestras tribulaciones. Entonces vamos a ver tres valores de sufrimiento. Es un tiempo de conocimiento. La mejor herramienta de Dios para enseñarme en el sufrimiento no es el placer, no es la prosperidad, no es el bienestar, no es la tranquilidad, sino el sufrimiento. ¿Creen que ustedes que José del Antiguo Testamento aprendió muchas cosas acerca de Dios durante los 13 años que pasaron entre el tiempo que fue vendido por sus hermanos, acusado por la esposa de Potifar y encarcelado, y el tiempo en que fue liberado y exaltado para ser el segundo al mando de todo Egipto? Imagínense, 13 años. Los estudiosos dicen que a lo mejor estaba en la cárcel de 10 a 12 años. ¿Creen que Abraham aprendió muchas cosas acerca de Dios cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo
Isaac. Nunca aprendemos más de Dios cuando Jesús nos permite sufrir. Para Angélica y para mí, fueron unos días de aprendizaje luego de mi cirugía con las complicaciones que hubo. 3 visitas a emergencias, un sagrado que no paraba. Solo fueron unos días, pero para nosotros parecía una eternidad. Aprendimos mucho de Dios, nos mantuvo muy cerca de Él. Nos enseñó que Dios tiene control de todas las cosas. No sé cuántas veces escuchamos algo así, viendo una película cristiana, viendo esto, escuchando un sermón. Dios tiene control en esos días. Y siempre está con nosotros. Y puso en mi mente ese mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que está conmigo y Angélica en esos momentos. Pero gracias a Dios por todas sus oraciones por nosotros. Dios nos sigue enseñando todavía. Entonces, el sufrimiento es un tiempo de conocimiento y también es un tiempo de purificación. He usado esta ilustración varias veces, pero yo siento que es muy adecuada. Según el Dr. M.R. Dehan, que escribe para Pan Diario, una barra de acero vale 50 pesos, dice. Cuando se convierte en herraduras corrientes, vale 100 pesos. Pero cuando se convierte en agujas, vale 3,500 pesos. Fíjate bien, la misma barra, cuando se convierte en resortes delicados para relojes de lujo, vale más de 2,500,000 pesos. La misma barra de acero se hace más valiosa cuando está cortada a tamaño perfecto, pasando por el alto horno tras otro, batido, acabado y pulido hasta que está lista para una tarea delicada. Dios muchas veces nos permite entrar en el alto horno de aflicción para que Él pueda quitar por el fuego las impurezas, la escoria de nuestra fe, que no vale para nada para la gloria de Dios. Pedro dijo en 1 de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y un último beneficio del sufrimiento, de conocimiento, purificación y ahora consuelo a otros. Segundo de Corintios 1:3 y 4. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también con nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios nos permite sufrir para que podamos ayudar a otra persona que está sufriendo la misma cosa que nosotros ya sufrimos. No necesitamos todos pasar por todos los sufrimientos de todos para brindar un poco de consuelo. Pero debemos reconocer que sí, es muy significativo cuando alguien que padeció lo mismo que nosotros nos dice, entiendo tu dolor. Yo pasé por lo mismo, por algo parecido. Nunca el sufrimiento de alguien es idéntico a lo del otro, pero esa empatía que Dios nos permite tener unos con nosotros es una herramienta de consuelo. Entonces entendemos que el sufrimiento que Dios permite que vivamos tiene un propósito establecido por Dios. Y las 3 cosas que hemos visto hasta ahora son: los días oscuros no durarán para siempre, Dios es todopoderoso, los tiempos difíciles siempre tienen un propósito. Y la cuarta cosa es la que podemos estar seguros por la resurrección de Jesucristo, es que después del sufrimiento, los días oscuros, vienen tiempos mejores. Cuando ya pasó el dolor, cuando ya pasó el tiempo difícil, sabemos que vienen mejores días. Eso lo saben muy bien las mamás cuando han sufrido los dolores de parto.
Durante ese proceso el dolor es muy intenso, pero cuando tienen a su bebé en brazos, el dolor que sufren queda en el olvido. Pues parece que los tiempos difíciles están aquí para quedarse. A veces sucede que después de ciertos tiempos difíciles vienen más tiempos difíciles, ¿verdad? Y tal vez me dirán, bueno, se supone que vienen los tiempos mejores. ¿Tardarán mucho? Que hasta hoy lo único que he tenido son cada vez tiempos peores. Pero miremos a la tumba vacía. Recordamos que Jesucristo, nuestro Salvador, vive. Y porque Él vive, sabemos que tendremos mejores tiempos. No sabemos cuándo y no serán tiempos mejores según nuestro criterio. Pero sabemos que Dios es perfecto en su tiempo. Vemos lo que Jesús dice en Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, Dios lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere o os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde estoy, yo estoy, vosotros también estéis. En verdad nos esperan tiempos mejores, usándonos en las moradas celestiales con nuestro Padre celestial. Entonces, reconfortémonos con las palabras de Jesús cuando dijo, no se turbe vuestro corazón. Y otra vez Juan 16, 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que, hermanos, sabemos que gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los días oscuros no durarán para siempre. Dios es todopoderoso. Los tiempos difíciles siempre tienen un propósito y vienen tiempos mejores. Y como hijo o hija de Dios, esas verdades son una realidad para ti. Cierro con una historia del libro de Hechos 26. Pablo está ante el rey Agripa y un procurador Festo, haciendo una defensa, dando su testimonio de cómo perseguía la iglesia y cómo Jesús le apareció en el camino a Damasco y cómo empezó a compartir el evangelio. Entonces, en Hechos 26, 22 y 23, dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Festo interrumpió a Pablo y le dijo que estaba loco. Pero Pablo le dijo en Hechos 25, 26, 25 y 26, mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en un rincón, en algún rincón. Después dirige a rey Agripa y dice en el versículo 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Dios le reveló algo y ella dijo, yo sé que crees. Agripa contestó a Pablo con algunas de las palabras más tristes de la Biblia. El versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Hay debate si lo que dijo Pablo fue en tan corto tiempo, esperas que convierte en cristiano, o si estaba a punto de convertirse en cristiano y decidió no creer. Pero lo que sea la razón, Agripa no puso su fe en Cristo después de escuchar que Cristo era primero de la resurrección de los muertos. ¿Y tú que estás viendo esta transmisión? ¿Crees que Jesús resucitó de la muerte hace 2000 años? Para ti solo es un día festivo, religioso, más.
Hoy hemos resaltado la resurrección de Jesús, pero debemos recordar que unos días antes de ese acontecimiento, Jesús murió en la cruz que llevó tus pecados, los míos, sobre él. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces has creído en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús y has pedido perdón por tus pecados. Puedes hacerlo ahorita, antes de terminar este servicio. Vamos a orar. Señor, damos gracias por este día que celebramos tu resurrección de la tumba. Con eso, Señor, ya estamos aquí cada domingo, cuando tenemos estudios, compartiendo, ayudando a las personas en su crecimiento, y todo porque tú resucitaste de la tumba. Si no resucitaste, todo esto sería en vano. Señor, pido por las personas que están escuchando, viendo esta transmisión, y si hay una persona que nunca ha aceptado a ti como su Salvador personal, pedido perdón por sus pecados, que pueden hacerlo ahorita, en este momento. Si estás viendo y nunca has tomado esta decisión, os animo a hacerlo ahorita. Voy a orar y puedes repetir después de mí para pedir perdón por tus pecados. Oramos. Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco, Señor, que tu Hijo resucitó de la muerte hace 2000 años y venció la muerte. Y ahora puedo entrar en el cielo con seguridad, pidiendo perdón por mis pecados. Perdóname y sálvame. Te doy gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.